Sean bienvenidos a un nuevo video. Gente, en este video les traigo un poco de los avances que estamos haciendo en el Fiat Duna. Como les comenté en el video anterior, este Duna lo tenemos que pintar completo. Como ven, yo estuve pasando acá, estuve preparando todo, ya donde sacamos los golpes. Si quieren ver, pásense por el video anterior que les dije, donde mostré un poco también de la cabina, que les estuve mostrando lo que le estuvimos haciendo al Duna ahí. Como ven acá, yo ya tengo bastante avanzadas las puertas. Ya están masilladas, ya las lijamos. Algunas ya probamos con control y todo. Así que estamos avanzando bastante en el lateral. La idea es terminar este lateral completo, darle primer. Luego vamos a sacar las puertas. También vamos a lijar los interiores. Para que me quede un poco más cómodo a mí y se vea mejor, le vamos a estar sacando lo que es el capó y vamos a estar empapelando. Así ya lo que sería el capó lo vamos a trabajar por fuera, no puesto. Lo vamos a trabajar sobre una mesa. Bien, acá yo ya pasé, ya hice el trabajo, ya lo estuvimos empapelando. Ya lijamos todo y preparamos ya para dar el primer. Se lijó todo el guardabarro, lo que es al agua ese. Ya está todo listo, recuerden que ese era nuevo. Las puertas también ya las lijamos. Recuerden que esas dos puertas las vamos a sacar para trabajar mejor lo que sería el zócalo. Y todas las bajadas ahí donde fue la soldadura, donde se colocó el zócalo nuevo. Acá atrás ya lo tenemos terminado, lo que sería el guardabarro trasero. Y acá por dentro es lo que le digo, que tenemos que trabajar lo que son las soldaduras del zócalo. Y esta parte acá que yo ya estuve masillando ahí, pero la idea es darle primer, así podemos sacar las puertas y trabajar tranquilo. Bien, para empezar, siempre con el primer le vamos a estar dando donde estuvieron los golpes, donde masillamos. Así tenemos una cobertura buena del primer. Primero le vamos a estar dando en esa zona. Así después podemos pasar a darle completo una mano pareja de primer. Si quieren ver un video de lo que es el primer, de cómo se prepara y cómo se aplica y todo demás, tengo un video acá que se lo voy a estar dejando arriba por si quieren ir a verlo.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a estar esperando que se ore la mano de primer, aproximadamente unos 10 minutos. Vamos a estar esperando y le vamos a dar una que sería la mano completa, que ya le vamos a aplicar a todo el lateral. Mientras estás en este video, te dejo acá para que pases a suscribirte al canal y que actives la campanita, que me ayudarías un montón. Bueno, voy a esperar a que se seque esta mano de primer y ustedes ya cuando lo vean ya lo van a ver y se lo voy a traer ya con la mano completa de primer. Acá estamos, ya le dimos la mano completa de primer, ya está todo lo que es el lateral completo, lo que es las dos puertas, el guardabarro trasero y delantero. Ahora lo que les voy a mostrar, voy a retirar las dos puertas y vamos a estar trabajando lo que sería las bajadas del zócalo, donde están las uniones, ya que recuerden que era nuevo. Y vamos a estar trabajando eso y vamos a estar preparándole ya para darle el texturado al agua a lo que sería el zócalo y parte del guardabarro delantero en la parte baja. Acá ya lo tengo, ya le saqué las puertas. Como ven, tenemos que hacer la soldadura ahí de unión. Tenemos las del centro ahí, la del parante y también la de atrás. Y por supuesto lijar todo lo que sería el marco de las puertas. Vamos a estar dándole texturado al agua, más o menos a esa altura, lo que sería todo el zócalo. Les quiero contar que para lijar lo que sería todo el marco adentro, yo ya le estuve pasando. Utilizo estas lijas que son muy buenas y copian bastante la moldura y son muy cómodas para lijarlo. Vienen de diferentes tipos de grano y andan muy bien. Ya me adelanté un poquito yo, ya terminé la bajada de eso, terminé de este lado y ahí. Lo que hice fue darle un antióxido que le estamos dando, ya que le vamos a dar el texturado al agua y no le damos el texturado al agua porque nos puede llegar a oxidar, así que le damos una mano de lo que sería antióxido y arriba le vamos a aplicar el texturado al agua para que no haya ningún problema. Y bueno, acá yo ya terminé de darle el texturado al agua. Ahora esto hay que esperar un buen rato para que seque bien. Así después podemos darle primer arriba y lo que es todo el marco. Así que voy a ir dejando este video por acá para que no se haga tan largo. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal, que me ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente video, que va a ser con más adelanto del Fiat.